El Señor les continúe bendiciendo, amada iglesia, y que hoy nosotros también podamos ser edificados por medio de su palabra. Amén. Qué bueno es poder estar aquí en la casa de Dios. Qué bueno es poder experimentar la realidad de su presencia en medio nuestro. Amén. Qué bueno también que podamos disponer el corazón para que Él nos hable en esta mañana. Vamos a continuar y extender nuestro estudio de la carta de Santiago. Estamos estudiando una serie que hemos titulado La Fe en Acción. Y la serie está basada en una carta, en una epístola universal, escrita por el medio hermano de Jesús, un hombre llamado Jacobo o Santiago. Es quien escribe, y hemos visto diferentes aspectos de la fe genuina. Dijimos que esta es una carta que nos permite ver en realidad la naturaleza de la fe y cómo la fe genuina va a tener un sello de aprobación que garantiza que es precisamente eso, que es genuina. Y antes de continuar y seguir avanzando en este estudio, hagamos como especie de un pequeño resumen de lo que hasta este momento hemos visto. Hemos visto en primer lugar que esta fe genuina, esta fe verdadera, en primer lugar produce paciencia y perseverancia en nuestra vida. Y que el lugar o el terreno para que esa fe, esa perseverancia, esa paciencia se desarrolle son las pruebas. La fe genuina es probada, como todo lo que es verdadero. Y la fe viva, la fe que es real, va a producir paciencia y perseverancia en medio de la prueba. Lo otro que hemos visto hasta este momento es que la fe viva y la fe verdadera no apela a la propia sabiduría, sino que de inmediato y por medio de la oración apela a la sabiduría de Dios. Apela a que nosotros en medio de nuestra prueba, por medio de la oración, entendamos que se requiere sabiduría para comprender muchas cosas que se escapan de nuestro entendimiento, y que el lugar para buscar esa sabiduría es precisamente la presencia de nuestro Dios, y que Él está interesado en dar abundantemente esa sabiduría a todo aquel que la pide. Amén. Que la va a dar sin reproche, que la va a dar abundantemente. Entonces la fe verdadera apela a eso y va a buscar sabiduría a la fuente de la verdadera sabiduría, a nuestro Dios. Amén. Y para eso es necesaria la oración. Y el domingo pasado vimos otro aspecto de esta fe verdadera, de esta fe genuina, y es que produce la actitud correcta sin importar cuál sea nuestra circunstancia, especialmente nuestra circunstancia económica. Ricos y pobres van a tener frente a la prueba una actitud correcta cuando la fe es genuina, cuando la fe es verdadera. Y hoy vamos a ver otro aspecto de la fe en un versículo que es muy importante dentro de todo el capítulo 1 de esta carta, y es el versículo 12. El versículo 12 del primer capítulo de la carta de Santiago tiene una función muy especial dentro de toda la estructura de la carta. Tiene una verdad muy profunda. No sé si se han dado cuenta, es que Santiago escribe de una forma muy particular. Dice verdades muy grandes en frases muy cortas. Entonces uno tiene que estar atento a esas cosas, porque si la lee muy rápido se puede perder toda la verdad que hay en una sola frase, en un solo versículo. Por ejemplo, el versículo 12 es uno de esos casos. Es un versículo que dice muchísimo, pero está contenido en unas frases muy cortas. Otro ejemplo va a ser el versículo 18. El versículo 18 de la carta dice muchísimo, pero es muy cortico. Entonces este tipo de versos hay que estudiarlos de manera especial. Y este en especial porque además sirve de puente, de transición entre dos ideas que Santiago quiere dividir y diferenciar. Así que ubíquese por favor en el versículo 12 del capítulo 1 de Santiago. Y cuando lo tenga me dice amén. ¿Ya lo tiene? Dice el versículo 12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido
a los que le aman. La Biblia de las Américas, una de mis versiones favoritas junto a la Nueva Traducción Viviente, dice de la siguiente manera: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Este versículo marca una transición en el capítulo, es una especie de bisagra entre dos ideas. Las ideas anteriores que Santiago ha tratado y ahora un conjunto de nuevas ideas que Santiago va a tratar a partir del versículo 13. En los versículos anteriores, desde el versículo 2 hasta el verso 11, Santiago ha hablado de las pruebas y cuál debe ser la actitud del creyente frente a la prueba. Que la prueba debe enfrentarse con gozo, que la prueba debe enfrentarse con el entendimiento de que Dios nos está perfeccionando, nos está haciendo perfectos y cabales, que la prueba debe enfrentarse con el sometimiento a la voluntad de Dios, de que Dios está haciendo algo. Santiago nos ha dicho de que la prueba debe enfrentarse con sabiduría que Dios da, con fe y con una constancia, sin la lealtad dividida, sin ser de doble ánimo. Santiago nos ha dicho del peligro de apoyarnos en algo que puede ser pero que puede generar tanta ilusión como la riqueza, pero que al fin y al cabo terminan desvaneciéndose y de no poner la mirada en el lugar correcto. Todo eso ha sido el tema de la primera parte de Santiago. Y ahora el versículo 12 corona esa parte de las pruebas. Todo lo que la prueba es, cómo se enfrenta, la confianza que debemos tener en Dios frente a las dificultades y los obstáculos, es coronado con este versículo. El apóstol va a asegurar que hay una promesa de bendición para el creyente que soporta la prueba. Hay una bendición, hay una promesa. Y este es el nuevo aspecto de la fe que Santiago nos va a mostrar. Santiago nos va a decir que la fe verdadera ayuda al creyente a resistir la prueba porque de alguna manera anticipa las bendiciones de Dios. Se las trae desde allá, desde la eternidad, y las anticipa. Y el creyente puede vivir desde este momento, aún en medio de sus circunstancias más difíciles, esta vida que es eterna. Lo puede vivir, lo puede experimentar. No es algo allá al final del camino, sino que lo puede experimentar, lo puede vivir. Así que la fe verdadera anticipa esas cosas y por lo tanto nos ayuda en medio de nuestras circunstancias adversas. Y la manera en que Santiago lo presenta es muy especial y muy particular. ¿Vieron cómo comienza el versículo 12? ¿Cómo empieza? ¿Cuál es la primera palabra? Bienaventurado. ¿Dónde ha escuchado usted antes esa palabra? En el majestuoso Sermón del Monte. Recuerde cuáles son las fuentes de Santiago, ¿no? Proverbios para todo el tema de la sabiduría y el Sermón del Monte predicado por Jesús, uno de sus grandes 5 discursos en Mateo. Y el Sermón del Monte es una contracultura. Usted lee el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5, 6 y 7 y le va a dar la diferencia. La primera palabra del sermón es esta: bienaventurado, feliz, dichoso. Y la última palabra del Sermón del Monte es ruina. Fue grande su ruina. Y Jesús termina el Sermón del Monte diciendo: el que oye mis palabras y las hace es como un hombre prudente, sabio, que edifica su casa sobre roca. Y no importa lo que venga, hermano, no importa la adversidad, porque va a venir río, va a venir lluvia, va a venir viento a golpear contra la casa, pero la casa no va a caer, dice Jesús, porque este es alguien tan sabio, tan sensato, que no solo me oyó, sino que además hizo aquello que oyó. Y por cuanto lo hizo, es sabio y es prudente. Pero el Sermón del Monte también dice que cualquiera que me oye pero no hace, ¿qué le pasa? Es como un hombre insensato que construye sobre arena, y cuando viene el viento, cuando el río se crece y cuando pega con ímpetu contra esa casa, la casa cae porque estaba
fundada sobre arena, y fue grande su ruina. Es la última palabra de Jesús. Es decir, que la diferencia entre escuchar y hacer lo que Dios nos está diciendo es la diferencia entre ser un bienaventurado o ser un arruinado. ¿De qué lado estás? Es decir, aquel que oye y hace en el sermón es bienaventurado, feliz, dichoso. Pero aquel que solo oye y no hace, cuando venga la tempestad, porque va a venir. Usted mira en el sermón del monte, hay 2 hombres, 2 casas, 2 cimientos, pero la prueba es exactamente la misma. El río se crece, pega con ímpetu. Lo que va a demostrar entonces es nuestro cimiento, ¿cuál es? De qué está hecho nuestra base, nuestro fundamento. Entonces, este sermón maravilloso que es una contracultura, donde Jesús dice quién es verdaderamente feliz, quién es el verdaderamente dichoso, quién es el verdaderamente aquel que más que allá de la felicidad de vivir una vida sin preocupaciones y sin conflicto, es alguien que está gozoso a pesar de. No está en los lugares donde normalmente el mundo y algunos de nosotros hemos pensado que está la felicidad. Porque normalmente el mundo va a asociar esta bienaventuranza, la felicidad, con tener, con no tener que pasar necesidades, con estar siempre caricontento y todo donde va con la carita así, feliz. Y uno lee las bienaventuranzas en el Sermón del Monte y se da cuenta que es una contracultura. Porque la primera bienaventuranza Jesús la anuncia de la siguiente manera: bienaventurados los pobres en espíritu. Aquí el primer concepto de felicidad en el mundo tiene que ver con la riqueza, no con la pobreza. Y Jesús dice pobre en espíritu, aquel que se declara en bancarrota espiritual. No importa cuánto tengo en mis bolsillos en una cuenta bancaria, sin Dios no soy nada. Ese es verdaderamente feliz, ese es bienaventurado, y dice Jesús, de él es el reino, porque entiende que su verdadera riqueza y su plenitud está en Dios. Es un pobre en espíritu. La segunda bienaventuranza es peor, porque entonces tú dices, si se trata de ser feliz, dichoso, uno tiene que estar caricontento, ¿no? Y la segunda bienaventuranza dice Jesús, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y uno mira cada una de estas bienaventuranzas, bienaventurados los mansos. Eso está en contracultura contra el mundo. Pues tú dices, no, uno tiene que ser firme, uno tiene que pararse. A mí, ¿qué me la hace? Me la paga. Manso pero no menso. Bienaventurados los pacificadores, los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que son perseguidos por mí. Wow, eso es una contracultura. Eso es completamente distinto al concepto de felicidad que tiene el mundo. Y yo me atrevo a pensar que muchas veces nuestro concepto de felicidad tiene que ver más con lo que el mundo piensa de lo que es ser feliz y dichoso. Y es porque no tenemos una perspectiva de lo eterno. Y nuestra perspectiva de lo eterno transforma inmediatamente nuestro concepto de felicidad. Porque nosotros, los que somos hijos de Dios, podemos decir, somos verdaderamente bienaventurados cuando entendemos la realidad. Hermano, no existe nadie más bienaventurado que un cristiano, aquel que está en Cristo. Pero dígalo dichoso. ¿Sabe? Porque muchas veces, yo no sé cuánto les ha pasado que mira al mundo como si el mundo tuviera algo de lo que usted necesitara. Hay que, si yo tan solo, si yo pudiera, si tan solo yo, o sea, como si en el mundo hubiese algo que a ti te faltara. ¿Te ha pasado? Yo sé que sí, porque a mí también me ha pasado. Y lo que la Biblia intenta decirnos, lo que este glorioso evangelio intenta decirnos es precisamente eso. La plenitud de todo aquel que está en Cristo, que entiende la verdadera naturaleza, que pone todo en la perspectiva de lo eterno y por tanto puede decir, sí, ahora lloro, pero bienaventurado soy porque seré consolado. Wow. Maravilloso, ¿no les parece? Entonces Santiago ahora añade otra bienaventuranza. Este texto es considerado otra bienaventuranza más y por tanto tiene que ser visto de esa manera.
Así que vamos a dividir un solo versículo en tres partes. En primer lugar, utiliza la palabra bienaventuranza. En segundo lugar, da la razón por la cual se es bienaventurado. Y termina el verso diciendo cuál es la condición para poder experimentar esta realidad. Veamos en primer lugar bienaventuranza. ¿Quién es bienaventurado en el texto de Santiago? Versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Otra versión dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. El versículo inicia exactamente de la misma manera que Jesús inicia el sermón del monte, con bienaventurado, una bienaventuranza más. La palabra griega es Macarios, por quien está buscando nombre para su próximo bebé. Macarios significa bienaventurado, feliz, pero es, como les decía, un concepto que va más allá de que no tiene problema. No, es que permanece gozoso a pesar de los conflictos. Es lo que el texto quiere decir. Es una satisfacción profunda. Esto es un gozo que solo el Señor puede producir. Es un gozo que solo Dios imparte a aquellos que por causa de Él y en Él y por medio de su poder son capaces de soportar y conquistar aún en medio de la prueba. Pueden permanecer pacientes y fieles aún en medio de la prueba. Aquellos que la prueba no los tuerce ni los quema, como aquella semilla que cae entre pedregales y parece que sí, se ve muy bonita, pero cuando sale el sol de la prueba se seca porque no tiene raíz. Está hablando de más allá de simple felicidad, de simple apariencia. Está hablando en realidad de aquellos que tienen un gozo profundo. Esta palabra, bienaventurado, va a aparecer solo en el Nuevo Testamento como 50 veces. Y cada vez que aparece expresa el gozo interno de una persona. La satisfacción de alguien que es capaz de mantenerse imperturbable aún en medio de las circunstancias que rodean su vida. Y yo lo que creo es que lo que Santiago nos quiere decir es que nos llama dichosos a los cristianos que resisten, aquel creyente que en medio de la prueba persevera porque verdaderamente está demostrando que es un hijo de Dios. Por eso es que es un bienaventurado. Porque nosotros, como parte de su familia, de su vida, de lo que Dios es, estamos llamados a ser como Él. Y nosotros mostramos que somos verdaderamente hijos de Él. Y por eso Él quiere ser tan práctico y nos quiere decir, Dios está interesado en hacernos perfectos y cabales. Y como Dios está interesado en hacernos perfectos, íntegros, Él quiere que nosotros participemos con Él en el cumplimiento de su propósito en nuestra vida. Y en medio de la adversidad, en medio de la prueba, nosotros podemos demostrar que realmente tenemos una relación de amor con Él. Que nuestra relación no es interés. Amén. Así que, así como antes enseñó de la prueba que deben ser afrontadas sin perder el gozo, ahora establece una bienaventuranza y dice, dichoso, feliz, el que es capaz de resistir, de soportar la prueba. El hombre que ha encontrado en Dios la felicidad suprema, aún en medio de la prueba. Ese es bienaventurado. Es aquel que para él todo es Dios. Aquel que sabe que si está en Cristo, aquel que sabe que por medio de su unión con Cristo está completo, que el mundo no tiene nada que ofrecer. Ese es un bienaventurado. Ese es dichoso, ese es feliz, porque aún en medio de diversos conflictos, en medio de diversos sufrimientos, en medio de dificultades y de cualquier aflicción, permanece verdaderamente gozoso. Por eso es bienaventurado. Y Santiago evidentemente lo que quiere enfatizar es, hombre feliz es el que soporta en la prueba. Ese es verdaderamente. Y el segundo término que hay que tener cuidado en este versículo, especialmente por la forma en la que la Reina Valera lo tradujo, dice, el varón que soporta la tentación. ¿Ya?
el que nunca abandona su plena confianza en Dios, un creyente genuino. Y las dos palabras que hay que tener en cuenta aquí, en primer lugar, es soporta. Soportar tiene que ver con perseverar, con aguantar, con resistir en condiciones de extrema presión, es lo que el texto traduce. Soportar tiene que ver con aguantar a pesar de. Y la segunda palabra, tentación, recuerdan cuando dábamos la introducción de Santiago, que esta palabra en griego es una palabra neutra. La palabra en griego es peirasmos. Y esta palabra puede tener un significado bueno o un significado malo dependiendo del contexto. ¿Ok? Entonces, peirasmos es usado por Santiago de las dos maneras. En primer lugar, Santiago lo ha usado para hablar de la prueba. Pero además Santiago lo va a usar más adelante para hablar de la tentación. La mejor traducción en el versículo 12 para la palabra peirasmos es prueba. Por eso usted va a encontrar en la mayoría de las versiones, menos en la Reina Valera, traducida esta palabra como prueba. Bienaventurado el que soporta la prueba. Y Santiago después va a usar la misma palabra para hablar de la tentación. Peirasmos, cuando se usa de manera incorrecta o de la manera negativa. Peirates es de donde viene la palabra pirata. ¿Cierto? Alguien que te asalta por momentos, es la imagen negativa de la palabra. Alguien que en un momento dado te ataca y viene a destruirte. Y cuando se usa en ese contexto, está hablando es de la tentación. Y la tentación, según la Biblia, no se soporta. De la tentación, según la Biblia, ¿qué se hace? Usted sí sabe, se huye. De la tentación se huye, la prueba se soporta y se resiste. ¿Me hago entender? Entonces, por el contexto, la mejor traducción aquí en el verso 12 es prueba. Bienaventurado el que soporta la prueba. Miren cómo Santiago va a hacer esta distinción entre lo que es una prueba y lo que es la tentación. Y por eso decía que el verso 12 es como la bisagra entre las dos ideas. Cierra la idea de la prueba y miren cómo comienza el verso 13. ¿Cómo dice el verso 13? Cuando alguno es tentado, ahí está otra vez la palabra, pero ahora con su connotación negativa. Cuando es asaltado. Ahora, ¿qué lo asalta? No diga que es tentado de parte de Dios. Me está tentando Dios. No. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y sigue diciendo, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz un bebé llamado pecado. Y el pecado, cuando es consumado, da a luz ¿qué? Muerte. Este es un proceso completamente distinto a lo que está del versículo 12 hacia arriba. Arriba está un proceso llamado prueba, cuyo fin es la vida y que produce corona de vida. Abajo del versículo 13 hay un proceso que no viene de Dios, sino de nuestra propia concupiscencia, llamado tentación, que conduce a la muerte. Son dos ideas completamente distintas. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces Santiago ahora quiere cerrar el capítulo de la prueba o el tema de la prueba en el verso 12 y después iniciar uno nuevo en el 13 con relación a la tentación, y eso lo veremos el próximo domingo. Ya sabe que no se puede quedar del 13 en adelante. ¿Qué pensaba? Dice, el otro domingo cerremos el 12 con calma. Entonces, la mejor traducción aquí en el verso 12, y la mayoría de los comentaristas están de acuerdo, que es prueba. Por eso me gusta cómo lo pone la Biblia de las Américas al decir: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que
le aman. La bienaventuranza es: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Y luego de expresarla, ahora Santiago va a dar la razón porque este es un bienaventurado: el que soporta, el que resiste aún en medio de las circunstancias más difíciles. Y la razón está en la segunda parte del versículo. Como dice, porque, aquí viene la razón. Y este es nuestro segundo encabezado. El primero fue la bienaventuranza. Nuestro segundo encabezado en la mañana de hoy es la razón por la cual es bienaventurado. ¿Por qué este es verdaderamente feliz? ¿Por qué este es un verdadero creyente? ¿Por qué es verdaderamente dichoso? Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Otra versión dice: porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida. La razón para la felicidad en medio de la prueba no está en el sufrimiento en sí mismo, no. Ay, qué dichoso estoy sufriendo, no. Sino por la recompensa que esto trae o lo que hay detrás. Pero el concepto que Santiago quiere transmitir va muchísimo más allá. Porque lo que está diciendo es que en la prueba, este creyente, después que sale, recibe algo así como un sello de garantía. Es aprobado. Es decir, se le pone como una etiqueta, como dice, garantizado, fe genuina. La idea que hay aquí es que aquel que muestra la actitud correcta verdaderamente en medio de la dificultad, se le pone un sello. Dios mismo dice: aprobado. Este verdaderamente cree, genuino. Y nosotros tenemos un sello que le muestra al mundo que nuestra fe no es palabra vana, que nuestra fe no son palabritas ni son lindas canciones que venimos a entonar un domingo, sino que es una fe que es capaz de resistir. Y este hombre, esta mujer, que su fe fue puesta a prueba, demostró que su fe es genuina. Es la idea que está transmitiendo. Las pruebas van a acrisolar nuestra fe. Ese fuego lo que lo está es purificando. Por tanto, en últimas, la prueba es una bendición para el creyente. Porque en última vienen a purificar la fe y resistirla de la manera correcta. Es la forma en la que demostramos que nuestra fe es genuina. Resistirla es el indicativo de que nuestra fe es digna de confianza. Esa es una fe verdadera. Dios califica de apto a todo aquel que persevera aún en medio de la prueba. Este verdaderamente. Y aquí aprobado, la palabra aprobado, la idea que transmite originalmente en el griego es genuino, digno de confianza. Los griegos usaban esa palabra que está ahí como aprobado para dar a conocer una moneda. Esta moneda es válida para que circule. O en el argot sería: este billete está bueno, déjenlo que circule. Se le hizo la prueba y se encontró que el billete está bien. O sea, la idea es de alguien a quien se le pagaba, revisaba y decía: sí, es genuino, se puede comprar con él, puede circular libremente. Entonces la idea de una fe aprobada es que esa es la fe que de verdad debería circular entre nosotros. Esa es la única fe que es verdaderamente reconocida en el cielo, la fe genuina. Y el Nuevo Testamento aplica ese concepto de aprobado para aquel que después que pasó por esa circunstancia se declara apto, aceptado. Este es un genuino, este es verdaderamente un creyente. Santiago ya ha puesto ejemplo de algunos que no pasan la prueba, ¿verdad? Arriba usted va a ver dentro de las ideas que Santiago ha planteado quién no pasa la prueba, y Santiago los ha comparado con fenómenos de la naturaleza. ¿Quién no es aprobado? El pastelero, el de doble ánimo, el que sí pero no, el que tiene la lealtad dividida entre Dios y cualquier otra cosa. El que dice: sí, yo estoy ahí, pero por si acaso me tengo mi reserva, no. Amén.
Dice Santiago, ese es como una onda en el mar, va y viene y lo arrastra porque tiene su lealtad dividida, es de doble ánimo. Es decir, no ha entendido verdaderamente que Dios debería ser todo para él. No que tiene a Dios y a otra cosa, llámese como se llame. Normalmente es Dios y la riqueza en el Nuevo Testamento. Y Jesús va a ser categórico en decir, fíjense que cada vez que Jesús dice nadie puede servir a dos señores, no dice a Dios y al diablo. La riqueza que termina corrompiendo el corazón y llevando, arrastrando. No, el que tiene dice, ya, Dios, ¿quién es ese? Yo ni lo necesito. Mira cómo me va de bien. Que tiene la lealtad dividida, el que dice, si tan solo ganara un poquitico más. Si mi salario subiera un poquitico, no, hermano, yo estaría. La pregunta es, ¿dónde está puesta tu confianza? ¿En lo que ganas? Y si mañana te dicen mucho gusto, gracias por todo, maravilloso, pero hemos tomado decisiones internas, ¿no? Estamos haciendo reestructuración y te tocó. ¿Qué? ¿Qué será de ti en ese momento? Me estoy haciendo entender. ¿Por qué? Porque si nuestra confianza no está puesta en nuestro salario, si no en Dios, eso no debería ser un problema. Entonces es un asunto de dónde está nuestra lealtad y nuestra confianza verdaderamente. Y resulta que la prueba termina demostrándonos dónde. No nos habíamos dado cuenta hasta que la carta llegó. Cuando la carta llegó me di cuenta de que verdaderamente mi confianza estaba puesta en un lugar incorrecto. Me estoy haciendo entender. Les dije que esto se iba a poner duro. Entonces esa persona de lealtad dividida termina así, de un lado a otro. Y veíamos también el peligro de eso, ¿no? Cuando no está puesta la confianza completamente en Dios, porque sale el avivato y decía el texto aquel en Efesios diciendo estratagemas de hombre, ese que usa con astucia las artimañas del error. Y entonces son llevados por cualquier viento de doctrina. De hombres que para ganancia personal van a decir, mira, tú lo que tienes que hacer es esto. Da este billete y ahí sí Dios te garantizo que te va a oír. Y allá va. Entonces ese que tiene la lealtad dividida, el doble ánimo es como una onda del mar. Ese no aprueba. Amén. ¿Quién es el otro que no aprueba? El rico con la confianza en las riquezas tampoco aprueba. ¿Por qué? Dice Santiago, lo veíamos el domingo pasado, es como una flor del campo. Hoy se ve bonita y después se va secando y marchitando. Pasa, perece. La ola y la flor no aprueban. No pasan. Dice, así es el rico con toda su riqueza. Así que lo que nos está diciendo Santiago, el verdaderamente dichoso, el verdaderamente bienaventurado es aquel que persevera aún en medio de cualquier circunstancia, sin dividir su lealtad. Dios, a pesar de, sigo confiando en ti. Tú sigues siendo Dios. Ese es verdaderamente feliz, independientemente de. Ayer mi vida fue impactada tremendamente con el testimonio del pastor Marcos Díaz, no lo conocía, acerca del fallecimiento de su hija, de una de sus hijas, con lupus. Me acompañaron dos ancianos en una reunión que tenía. Y el pastor Marcos es una persona, Dios mío, Dios lo usa de una manera impresionante, un teólogo. Pero él decía algo, me decía, en mi casa el teólogo soy yo y la de la fe es mi esposa. Porque cuando mi hija comenzó a enfermar, al parecer creo que es lupus la enfermedad, se fue deteriorando drásticamente y nosotros llegábamos al hospital, la veíamos y después que llorábamos teníamos que ir a la iglesia a impartir esto mismo, no a lamentarnos. Mis hijos a tocar en la alabanza y yo a predicar, a decirle, la esperanza hay que ponerla en Dios. Con mi hija secándose en una cama. Me secaban mis lágrimas y iba. Y un día escuché orar a mi esposa. Mi esposa le dijo al Señor, Señor, si te la quieres llevar, llévatela. Tú me la diste. Y si te quieres a llevar cualquiera de mis hijos, llévatela.
cuando la niña sabía que ya iba a fallecer, estudiaba medicina, la joven, le dijo: papá, ven acá, te voy a comentar una cosa. El día de mi sepelio, quiero que lo hagas en Sincelejo. Estaban en Medellín. Y le dijo: pero no quiero que prediques tú, va a predicar mi tío. Tú lo que vas a cantar, lo que vas a hacer en el servicio es cantar tu fidelidad. Porque tú vas a demostrarle a todos que aunque yo me muera, Dios sigue siendo fiel. Yo ayer le contaba esa historia a alguien y alguien me dijo: eso es fe. Yo le dije: viste tú, tiene un sello, enseguida se nota. Y yo hablo de fe radical. Y él lo hacía en medio del marco de cómo Jesús enfrentó su crisis. Y cómo Jesús ahí en Getsemaní orando, después que abrió su corazón a sus más íntimos, después que lo llevó en oración, termina sometido por completo a la voluntad de Dios, diciendo: si es posible, pasa de mí esta copa. Pero después diciendo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque todo lo que sometemos a la voluntad de Dios, no puede usted someterlo con única respuesta. Amén. Señor, haz tu voluntad, pero hazla de esta manera. No. Es decir, cuando sometemos nuestra vida a la voluntad de Dios, tenemos que estar abiertos a cualquiera de las posibilidades. Y no también es una respuesta. Y ahí está el carácter de la verdadera fe. Y por eso impactaba tanto. Decía: la diferencia entre alguien nuevo y alguien maduro. ¿Cuál es la diferencia? En que el nuevo adora a Dios simplemente por lo que le da. Alguien maduro adora a Dios aunque le quite. Sin importar la circunstancia. Un carácter genuino de fe. Y tú te dices: ¿qué te puede llenar de fe en ese momento tan triste? Solo ponerlo todo en perspectiva de lo eterno. Tengo un Dios fiel. Eso es lo que voy a cantar. Algún día entenderé cada una de estas cosas que has permitido. Porque en el instante, ¿qué puede producir gozo en ese momento? Solo una esperanza eterna. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces nosotros cuando oramos queremos cerrarnos a una sola opción, ¿no? Qué duro es el silencio de Dios. Qué duro es el silencio de Dios. Pero su silencio también es respuesta. No es que Dios no me dice nada. Bueno, su silencio es tu respuesta. Esto es otro carácter de fe distinto a lo que han pretendido vender, de super fe para lograr, super fe para conquistar, super fe para mostrar el tigre que eres. Super fe para vivir con la absoluta convicción de que nuestra vida y toda nuestra circunstancia está en sus manos, a pesar de que muchas cosas no las entendemos. Por eso es un bienaventurado. ¿Y sabes cuál es la idea que hay aquí? La idea de la corona no es la corona de rey, no. Esta corona que está aquí es una guirnalda que primero se usaba en las fiestas. Se ponía, la gente que estaba en fiesta se ponía una guirnalda en la cabeza en los banquetes. Y esta corona que tenía la gente mostraba alegría. Estoy de fiesta. Como decía el gal juglar, cuando yo me pongo el sombrero es porque estoy de parranda. Esta corona, esto que tenía la gente en la cabeza, era la manera de mostrar: estoy dichoso, estoy de fiesta. Y ese laurel, esa guirnalda, con el tiempo llegó a ser el símbolo para coronar al deportista porque había perseverado. Entonces en los Juegos Olímpicos se coronaba al deportista con una guirnalda, con un laurel, y se le colocaba como signo de victoria, de recompensa. Y la corona era símbolo de gozo, de dignidad, de que realmente había corrido adecuadamente. Así que Santiago toma este término o esta imagen del deportista y se la trae, no de la realeza. Y lo que está diciendo es que se va a poner en la cabeza del vencedor para mostrar que perseveró hasta el final. Pero la imagen es más allá,
Porque aquí dice la corona de la vida. Otra traducción, o la mejor traducción, es la corona que es la vida. Y sí, yo sé que usted sabe que en el fondo está hablando de vida eterna, pero no es solo eso. ¿Por qué? Porque la vida eterna no es un premio. Es decir, no es algo que usted va duro y al final, perseveraste, toma tu premio. No, la vida eterna nos fue dada por gracia, por medio de la fe genuina. Es decir, la corona que está hablando no es un premio. La corona de que habla es una evidencia. Es decir, yo sé que tengo un galardón celestial. Yo sé que hay algo y mi fe puede hacer que en medio de la prueba esa corona venga hasta mí ahora, en este momento. Y yo pueda lucir que yo tengo vida eterna. No solo por la cantidad de tiempo que voy a estar con Dios, sino por la calidad de vida que vivo hoy. Nuestro concepto de vida eterna es muy limitado. ¿Vida eterna qué es eso? Sí, vida eterna. Cuando estemos con Él. Y nuestro concepto de vida eterna siempre es de tiempo. Lo que duraremos con Él eternamente, no. Nuestra vida eterna también es eterna en calidad. ¿Qué significa eso? Que nosotros aquí en la tierra, la vida que vivimos tiene calidad de eterno. Tiene connotaciones eternas. Yo miraba ayer al pastor Marco y decía, wow, tiene connotación de eterno. Porque trataba de ponerme yo en esa situación. Decía, no. Tiene calidad de eterno. Es alguien que está disfrutando plenamente la vida. Y entonces esta corona es traída desde allá y es puesta sobre aquel que en medio de la circunstancia adversa demostró que su fe era genuina. Es decir, esta corona, además de ser ese galardón eterno, es una evidencia. Le muestra al mundo que nuestra fe es genuina, es verdad. Es verdadera. La corona de vida en este momento yo la puedo mostrar, yo la puedo lucir. Es una vida que se vive según la voluntad de Dios. Entonces lo que está diciendo Santiago es: la perseverancia en medio de la prueba no solo hace que Dios te apruebe, diga verdaderamente este es mi hijo y tiene fe genuina, sino que da evidencia de vida eterna. Le muestra al mundo cómo es eso de vivir verdaderamente con la mirada puesta en lo eterno. Pero se lo muestra ahora. En otras palabras, no es que la perseverancia traiga como resultado la salvación, no. Es una evidencia de que somos verdaderamente salvos. ¿Me hago entender? Ese que persevera está demostrando, es una consecuencia. Y ese es el concepto que Santiago tiene, el disfrute pleno. Y ese disfrute comienza aquí en la tierra y se extiende hasta la eternidad. Pero Santiago no está haciendo una diferenciación y que bueno, de aquí hasta aquí es la vida de la tierra, de ahí para adelante vida eterna. No. Hermano, usted y yo comenzamos a vivir esta vida eterna aquí en la tierra. Cuando usted en medio de la tribulación y de la adversidad no se afana y se turba, sino que su petición es sometida a los pies del Señor. La Biblia dice que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, viene a gobernar nuestro corazón y viene a guardarlo. ¿Cierto que sí? Esa paz que usted experimenta y que yo he experimentado tiene connotación de eterno. Esa paz no la puede dar el mundo. Esa paz no la dan las pastillas, hermano. Esa paz no la da ningún tratamiento psiquiátrico. Esa paz que usted experimenta aquí, en medio de esa adversidad, es eterna. Tiene connotación de eterno. ¿Me estoy haciendo entender? La fe es capaz de traer ese galardón allá. A mí me encanta cómo se lo dice el apóstol Pablo a Timoteo, ¿cierto? Le dice, mira, Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Y luego le dice, echa mano de la vida eterna. ¿Cómo se hace eso? No, pues si eso está tan lejos, no. Aférrate a ella. Tú fuiste llamado y tú hiciste la profesión delante de los testigos. Aférrate a la vida eterna aquí. Y aferrado a la vida eterna, aquello que es eterno, pelea la buena batalla de la fe. Peléala. Así que
el que es bienaventurado lo es porque aún en medio de la circunstancia sabe que hay un galardón eterno que, si bien se recibe al final, es un motor diario para dar pasos cada día, para mantenerme firme y perseverando. Y este era el pensamiento continuo de los apóstoles. Usted va a encontrar esto en cada uno de los apóstoles. El mismo apóstol Pablo, después que le dice eso a Timoteo en la primera carta, en la segunda, cuando ya se está despidiendo, sabe que va a ser ejecutado, sabe que le van a volar la cabeza. Y en segunda de Timoteo 4, 6 al 8 le dice: amado hijo, porque yo estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermoso, ¿no? Peleé. Esto es una carrera. Yo no sé quién en algún momento dijo que la vida cristiana iba a ser un picnic, un paseo, ¿no, hermano? Esto es una guerra, esto es una batalla, esto es una lucha, esto es una carrera. La Biblia dice: usa la armadura, por lo tanto, porta toda la armadura de Dios. Usted va para Playa Blanca con una armadura puesta. Hermano, la vida cristiana no es un paseo. Me estoy haciendo entender. Es una lucha. Y parece que a veces los únicos que no entendemos que estamos en medio de una guerra somos nosotros. ¿Cierto? Y entonces estamos ahí con espaditas de cartón. A ver cómo asustamos al diablo. Unos escuditos de cartón. Cuando la Biblia nos manda en otro sentido, tenemos la palabra de Dios, que es espada más cortante que toda espada de dos filos. Y todavía salimos y que no, es que una amiga dice. No, hermano, Dios dice. Hemos salido con una... No, es que yo leí en una revista y que... No, hermano, yo leí en la palabra de Dios que es así. Porque parece que los únicos que no hemos entendido somos nosotros, que estamos en medio de una guerra. Y el apóstol Pablo le dice así: yo peleé esta buena batalla, yo acabé la carrera, y como perseveré y como guardé la fe, como di evidencia aún en medio de las circunstancias más adversas, ay, lo que me mantuvo fue ese galardón. Y ahora me espera, y no solo a mí, Timoteo, no te preocupes, esta misma corona es para todos los creyentes. Todos los que aman su venida. Este es un galardón a aquellos que demostraron que su fe era genuina, perseverando aún en medio de la prueba. En pocas palabras, de hecho no les dije, pero así se llama la prédica. Se llama coronando la prueba. Pero en pocas palabras, quien corona la prueba, corona. Eso es lo que el texto quiere decir. Quien corona la prueba, corona. Porque le está esperando. Pero miren cómo cierra este hermoso versículo con una condición que ya el apóstol Pablo dijo por ahí, pero que Santiago va a recalcar. ¿Cuál es la condición? Dios ha prometido ¿a quiénes? ¿A quiénes? A los que le aman, ¿cierto? La condición es amarle. Santiago asocia entonces la perseverancia. El perseverar en medio de la prueba es una demostración de amor. Yo decía hace unos domingos, por eso en medio de los votos matrimoniales se tiene que decir: prometes amarla en la abundancia y en la escasez, en la salud y en la enfermedad. Porque la perseverancia en medio de las adversidades es una demostración de amor genuino. O sea, todo aquel que permanece fiel sin dividir la lealtad, cuando la circunstancia cambia, lo único que está demostrando es que ama verdaderamente. ¿Cierto que sí? Entonces, cuando nosotros en medio de nuestras circunstancias podemos perseverar, seguir creyendo, lo que nos está diciendo es que lo que estamos demostrando es un verdadero amor por Dios.
Y esta frase lo que da es una definición básica de lo que es un creyente. ¿Qué es un cristiano? ¿Qué es un creyente genuino? Es una persona que de verdad ama a Dios. Y de ahí se desprende todo el resto. Porque quien lo ama, su palabra guardará. De ahí se desprende la obediencia. Amén. Así que lo que está diciendo es que este grupo de personas se caracteriza por amar a Dios. El amor a Jesús, el amor a nuestro Señor es la evidencia de que realmente hemos sido salvados. Le amamos y por tanto, dice el texto, es aprobado por Dios, muestra que su fe es genuina porque está perseverando y está demostrando que su amor es genuino. Aquí está presente la lealtad a Dios. Alguien que ama verdaderamente no divide su lealtad. Amén. Ni en la peor condición. Y eso es lo que el texto quiere decir. Aún en medio de todo, permanece amando. Y lo que dice entonces es que los fieles son los que resisten la prueba, porque el verdadero amor por Dios se va a manifestar en las acciones, en lo que hacemos. Y estas promesas, esto que Dios ha prometido, son para aquel que ha entrado con Él en una relación de amor. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo, no solo a mí, no te preocupes, esto no es exclusivo. Esto es para todos aquellos que aman su venida, con todo lo que eso significa. Y esta unión es muy común en la Biblia. La unión de la fe, el amor y la obediencia. Quien más lo hace es el apóstol Juan. Pero la fe genuina se demuestra con amor. Es decir, la fe verdadera es la que ha trascendido mi intelecto. Sí, yo entiendo esa verdad y ahora ha cambiado mis emociones. Ahora amo lo que Dios ama. Y todo aquel que ama lo que Dios ama, aborrece lo que Dios aborrece. Porque se puede amar a Dios, pero amar a Dios significa automáticamente convertirte en un enemigo del mundo. Ser amigo de Él es ser enemigo del mundo. El apóstol Juan dice, no amen al mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, eso perece, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No lo ames. Y entonces ahora que esta fe ha cambiado totalmente, radicalmente nuestras emociones, amamos a Dios. Y los que aman a Dios, aman a los que son engendrados por Él. ¿Lo ha leído? Busque primera de Juan capítulo 5. Un momentito. Juan es categórico en decir, sencillo, el que no ama no ha conocido a Dios. Pero mire cómo lo pone en 5. Primera de Juan capítulo 5, verso 1. Y aquí es donde mejor se ve este trinomio. Yo le llamé una vez el trinomio que te hará perfecto. Fe, amor y obediencia. Todo aquel que ¿qué? ¿Eso qué es? Fe. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama, ¿a quién? Al que engendró. ¿Quién es el que engendra? El Padre. Todo aquel que ama al Padre, ama también a los que son engendrados por el Padre. ¿Quiénes son? Los hijos. Entonces, si yo amo al Padre, también amo a quienes son sus hijos. Pero todo nació de que yo creí en Jesús y nací de nuevo. Y como yo nací de nuevo, ahora amo al Padre. Y no solo amo al Padre, sino que ahora quienes son sus hijos también son mis hermanos. Amén. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y entonces ahora no es solo fe para creer en Cristo y nacer de nuevo. Este nuevo nacimiento cambió mi manera de amar y ahora amo a Dios y amo a sus hijos que son mis hermanos. Pero ahora a causa de este amor obedezco, porque el que me ama mi palabra guardará.
Y ahora obedezco. ¿Y cómo obedezco o de dónde nace mi obediencia? ¿De una obligación? No. Miren el verso 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Ahora, como le amo, como su ley está escrita en mi corazón, obedecerle es un deleite, no es una carga. Si para usted obedecer es una carga, no ama a Dios. Porque como ahora le amo, por eso todo nace de ahí, de la fe, de nacer de nuevo por haber creído en Cristo. En esta nueva naturaleza, en este cambio de vida, en esta nueva naturaleza, obedecer es un deleite, porque le amo. Amén. Ay, entonces no puedo. Pastor, yo quiero saber si puedo o no puedo hacer tal cosa. ¿Qué dice tu corazón? Yo quiero hacerlo. Hazlo. Yo te digo, no lo hagas, pero vas a estar así. Estoy aquí porque me dijeron. Y en esa iglesia prohíben. Yo por eso, yo pues no voy, allá te van a prohibir. ¿Qué te van a prohibir? Ay, mira. ¿Usted ha escuchado alguna vez aquí prohibido, hermano, tomarse una fría? ¿Tú lo has escuchado alguna vez? Entonces, ¿sabes qué estás disfrazando realmente qué es las cosas que ama y no quiere perder aquello que ama? Lo que yo sí quiero decirte es que en última es un asunto de dónde está tu corazón. Porque tú puedes estar aquí, pero tu corazón puede estar en el mundo. Entonces en última no se trata de si sí o si no, si voy o no voy, y qué puedo o qué no puedo. En última es qué estás amando, qué es lo que te deleita hacer. Porque la Biblia lo que dice es que todo aquel que nace de nuevo, su inclinación natural, la inclinación natural de sus pensamientos es cambiada. Cuando nosotros nacemos de nuevo, aquello que gobernaba nuestra vida es quitado y ahora el Señor toma control de todo. Y la inclinación natural de nuestros pensamientos es cambiado. Antes corríamos en desenfreno. No nos tenían ni, mira, era un mensajito de WhatsApp y allá va. Ahora hay algo que nos frena. ¿Y por qué cambió la inclinación natural de nuestros pensamientos? Porque el Señor está trabajando en nuestra mente. Porque hemos escuchado la palabra de Dios y por medio de escuchar la palabra de Dios, la fe ha venido a nosotros. Y cuando la fe ha venido a nosotros, nacimos de nuevo. Y cuando nacimos de nuevo, ahora le amamos. Y como ahora le amamos, ahora es un deleite obedecerle. Así que hermanos, si eso no es una realidad en nuestra vida, devolvámonos un poquito a ver dónde está el problema. Usted está peleando ahí como que con la lealtad dividida, que yo estoy aquí, pero yo quisiera estar en playa. Y con este sol, oh, puede ser playa o puede ser yo que debería estar lavando. Mira el sol, qué bueno está. El sol es para lavar. Es decir, en última, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Cuál es la prioridad de nuestra vida? Porque para que verdaderamente ama a Dios, venir a su casa es un deleite. Porque sus mandamientos no son gravosos, no son una carga. En este nuevo pacto, el Señor lo dijo a través del profeta Jeremías. Dice el Señor, mire, yo voy a escribir mi ley en sus corazones. Wow. Nosotros teníamos un corazón de piedra y fue transformado en un corazón de carne. Y no solo fue transformado en un corazón de carne, sino que Dios cogió esa ley que era un peso para todos y la escribió en nuestro corazón. Y ahora lo hacemos simplemente porque le amamos, no es una carga. Nuestra obediencia es la muestra de que realmente le amamos. Y entonces dice Santiago, para los que le aman, un cristiano genuino no es alguien que está determinado por el momento que está pasando, no. No fue alguien que un día, no, sí, yo un día fui a una iglesia, alcé la mano y repetí la oración. No, es alguien que está en una relación de amor con Dios, hermano. Está en medio de una relación con Dios. Y todo aquel que ha entrado en una relación de amor verdadero sabe que es en la buena y en la mala. Si no, mira a su esposo. Dímelo a mí, pastor, dímelo a mí.
que hoy entiendo lo que el amor es. Incondicional y permanente. Así que el obedecerlo, el amarlo, es muestra de que la fe es genuina, es verdadera, de que realmente experimentamos. ¿Y por qué es tan importante? Y les prometo que con esto cierro, que me estoy emocionando. ¿Por qué es tan importante entender de que estamos en medio de una relación de amor con Él? Y yo, por lo general, quien se ha sentado conmigo, en medio de cualquier circunstancia, lo primero que le digo es: mira, yo quiero que tú sepas algo. Y lo primero que yo quiero que tú sepas es que yo te amo. ¿Y por qué eso es importante? Porque a partir de este momento, todo lo que yo te voy a decir nace del amor que te tengo. ¿Estamos claros? Pues la Biblia dice que el amor no hace nada indebido. ¿Estamos claros? Déjame poner ese fundamento. Sí, ¿lo entiendes? Sí. Después voy a decir: no, yo para qué vine a hablar con el pastor, nada, porque no. Estamos claros, te amo, está bien. Pues cuando usted entiende que es en medio de esta relación de amor con el Señor, usted va a poder entender y vencer cualquier circunstancia. Él me ama. Romanos capítulo 8. Un momento, Ronnie, necesito que me ayudes con esto. Romanos 8:28. Entender que Él me ama y que yo le amo y que estamos en una relación continua de amor sustenta nuestra vida aún en medio de nuestros peores momentos. Por eso el apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 8 versos 28: y sabemos que a los que ¿qué? Canasto. Que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, a la luz de mi relación de amor con el Señor, yo puedo interpretar cualquiera que sea mi circunstancia. Porque todo lo que me ocurre, porque estoy en una relación de amor con Él, porque estoy en el amado, en Cristo Jesús. Y por estar en el amado, todo lo que me sucede va a operar para bien. Porque mi vida no la controla el pie con el que me levanto, hermano. Entonces yo estoy así, entonces me tocó de este lado, yo que siempre duermo para el lado izquierdo, entonces no, mi vida no está gobernada con el pie con el que me levanto. Mi vida está sustentada por el Señor y Salvador de mi alma. Porque le amo y porque Él me ama, todo lo que me está ocurriendo está trabajando a mi favor. Todo está operando para bien. Bueno, a usted, ¿y cómo así? ¿Cómo eso es la realidad? Unos versículos más abajo, versículo 35 de Romanos 8. ¿Quién nos separará de qué? ¿De qué? Del amor de Cristo. Mire la listica: tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Nada. Versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ¿qué? Amó. Es decir, entender que estoy en medio de una relación de amor con Dios es clave para entender cualquiera de mis circunstancias. Señor, ya tú me amaste. Ayer hablábamos con Ali y también le decíamos eso. O sea, que Dios tiene ahora que darte una casa para demostrarte amor. No has entendido la cruz. Porque eso es lo que el apóstol Pablo dice: no escatimó ni aún su hijo por amor a ti. ¿Y qué te separará de ese amor? Entonces Dios ahora tiene que, además de haber enviado a su hijo a morir a la cruz, que reviente la hoja de vida. Y ahí sí yo, como que nos vamos entendiendo, que me llamen de ese trabajo. No has entendido la cruz. Me estoy haciendo entender. Quien entiende la cruz entiende que ahí está la manifestación más grande del amor de Dios, que solucionó el mayor de nuestros problemas, nuestra eternidad, nuestro pecado y lo que nos separaba, que nos hizo su hijo. Después de ahí todo lo que venga es ganancia. Así es. Entonces, entender que estoy en medio de una relación me ayuda a exclamar entonces, versículo 38: por tanto, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entender esto es entender el carácter
de Dios y lo que nos está pidiendo. Entender que estoy en una relación de amor con Él me ayuda a enfrentar cualquiera de mis circunstancias diciendo: nada ni nadie me separa de su amor, ni lo que paso ahora ni lo que pasaré después. Las bendiciones de Dios se proyectan más allá a todos aquellos que le aman. Bienaventurado el que soporta con paciencia y perseverancia. Bienaventurado aquel que la prueba lo perfecciona. Bienaventurados los cristianos que tienen una esperanza de vida eterna, una corona de vida que Dios prometió a aquellos que permanecen firmes, demostrando cada día que le aman. Ese era el pensamiento de los apóstoles. Usted va a leer ya en su casa y con más calma cómo inicia el apóstol Pedro su carta en Primera de Pedro capítulo 1 y va a decir exactamente lo mismo. Yo sé que usted lo ha leído. Alégrense, gócense, aunque ahora por un poco de tiempo tengan que sufrir, para que, sometida a prueba su fe, así como el oro es probado con fuego, vuestra fe también sea probada. Y la razón es que ustedes le aman a quien amáis sin haberle visto, dice el apóstol Pedro, para que obtengan en últimas el fin de vuestra fe, la salvación de sus almas. ¿Les parece si oramos? Señor, te damos gracias por tu presencia en medio nuestro. Te damos gracias por tu palabra y por cuánto podemos aprender, Señor, de un solo verso como el de Santiago capítulo 1, verso 12, y de poder comparar nuestra vida, de hasta qué grado, Señor, nuestra fe puede recibir un sello de parte tuya de que es una fe genuina, de que es una fe incondicional, de que es una fe que no está ligada a la circunstancia, de que es una fe que no está ligada a cómo me va, de que no te estoy siguiendo para ver de qué manera puedo obtener un beneficio tuyo, Señor, sino que mi fe es el resultado de haber entendido realmente la manifestación de tu amor en la persona de Jesús, en venir a entregarlo todo, a morir por mis pecados en una cruz, en ocupar mi lugar. Señor, con esta esperanza de lo que tu cruz significa para cada uno de nosotros, el lugar donde fuimos reconciliados contigo, el lugar, Señor, donde nuestra historia cambió, y no solo nuestra historia, sino que se abre la posibilidad de que nuestros pensamientos, Señor, la inclinación natural de mis pensamientos sea transformada. Ahora, Señor, tú conoces cada una de nuestras vidas. Venimos a poner nuestra fe y nuestra esperanza en nuestro único y suficiente Salvador. Y por causa de haber creído en Cristo, en lo que Él es, en su obra, en su cruz, en su resurrección, por causa de creer en Cristo, hemos nacido de nuevo. Y esta nueva vida, Señor, es una vida caracterizada por el amor. El amor a ti, Señor. Ya no amamos el mundo, ahora te amamos a ti, Padre. Ahora podemos perseverar, pero esta perseverancia no es un interés en un premio. Esta perseverancia es la prueba de que te amamos. Aquí está tu pueblo, aquí están tus hijos, quienes te aman incondicionalmente, quienes han entendido la realidad de tu amor, aquellos para los cuales obedecerte no es una carga, obedecerte es un deleite. Por eso nos entristecemos, Señor, cuando te fallamos. Antes lo hacíamos y no experimentábamos nada. Ahora al fallarte nos entristecemos y nos arrepentimos profundamente, porque sabemos que hemos ofendido el corazón de quien nos amó, de quien nos ama.
Y como te amamos, Señor, no queremos fallarte. Como te amamos, Señor, no queremos dividir la lealtad. No queremos ser de doble ánimo, Señor. No queremos ser inconstantes en todos nuestros caminos, sino que nuestra lealtad, nuestra fe y nuestra esperanza sean solo tuyas, Señor. Derriba todo ídolo en el corazón de tus hijos. Derriba todo ídolo, sea una persona, sea la riqueza, sea cualquier interés material. Que nosotros podamos exclamar como lo hacía el apóstol Pablo: ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? No hay tribulación, no hay angustia, no hay desnudez, no hay espada, ni lo alto, ni lo profundo. Nada ha creado, nada, ni nadie nos arrebatará de tu mano, porque estamos en una relación de amor. Ayúdame a entender que en medio de esta relación de amor contigo, todo lo que me ocurre, todo lo que me sucede opera para bien. Aún lo que otros han planificado para mi malestar, todo lo que han hecho para hacerme daño, aún lo que otros han intentado hacerme daño, hacerme mal, tú eres capaz de transformarlo para bien de aquellos que te aman, Señor. Ayúdame a amarte. Yo quiero amarte. Quiero amar tu palabra. Quiero amar tu presencia. Quiero amar a los tuyos. Quiero amar la intimidad contigo. Y que amándote a ti, Señor, también pueda aborrecer todo aquello que aborreces. La lengua mentirosa, la altivez de los ojos, las manos derramadoras de sangre inocente, el testigo falso, el que siembra discordia entre hermanos. Señor, quiero amarte. Transforma mi corazón. Quita nuestro corazón de piedra y danos un corazón de carne. Un corazón donde tu ley esté escrita. Un corazón que ame obedecerte. Un corazón que solo viva para hacer tu voluntad. Quiero amarte. Perdona, Señor, mi infidelidad. Perdona las veces que he puesto la confianza y la esperanza en el lugar equivocado. Perdóname por las veces que he dividido mi lealtad. Y hoy quiero decirte que mi lealtad es tuya, Señor. Me rindo delante de ti. Todo rincón y toda área de mi vida la entrego a ti por completo, Señor. Sin reserva alguna. Mis pensamientos, mis emociones, mi voluntad rendida por completo a ti, Señor. A ti y solo a ti, Señor. No daremos gloria a ningún otro. No amaremos a ningún otro. Solo tú, tú y solo tú. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.